Bueno, vamos a explicar en este vídeo los dos últimos orgánulos membranosos que tenemos en el tema 6 de la célula eucariota. Vamos a ver los cloroplastos similares a las mitocondrias, en el sentido de que proceden también de una endosimbiosis, como propuso Lynn Margulis. Se caracterizan porque realizan la importante función de la fotosíntesis, que no solo es importante para las plantas, sino para el resto de la biosfera. Esta fotosíntesis se puede dividir en dos fases generales que se conocen como la fase luminosa o dependiente de la luz, que ocurre en unas membranas que se denominan tilacoides, que veremos ahora en la morfología de los cloroplastos, y después una fase que se conoce como fase oscura o independiente de la luz, aunque se ha visto que realmente si la fase luminosa o dependiente de la luz no funciona, esta se acaba parando. Por tanto, bueno, se le llama clásicamente fase oscura, aunque también se le conoce como el ciclo de Calvin. Después, en cuanto al núcleo, vamos a ver el núcleo durante la interfase. Acordaros que dentro del ciclo celular, una célula puede estar en interfase, que es donde o cuando desarrolla sus funciones normalmente, y puede estar en división celular. Esa división, dependiendo del tipo de célula, como veremos en el próximo tema, puede ser mitosis o meiosis. Hay que destacar que el núcleo cuenta con una envoltura nuclear, esa membrana nuclear que es una doble membrana. Dentro presenta el ADN empaquetado en forma de cromatina, que veremos los tipos que existen. Y además encontramos también una estructura súper interesante e importante que es el nucleolo, que veremos que es el centro de ensamblaje de los ribosomas. Y sin más, pues vamos a pasar al primer orgánulo que vamos a ver en este vídeo, que se trata del cloroplasto. El cloroplasto, ya hemos dicho que es el orgánulo que lleva a cabo la fotosíntesis, está exclusivamente en células vegetales bueno, pues la fotosíntesis se puede considerar que es el proceso por el cual la energía luminosa del sol se transforma en energía química, energía que queda almacenada en materia orgánica, principalmente glúcidos. Para ello, el cloroplasto, para llevar a cabo la fotosíntesis, cuenta con una serie de pigmentos, entre los cuales cabe destacar uno de color verde, que es la clorofila, que es la que le da el color característico a estos cloroplastos y además a muchas partes de la planta, como las hojas. Recordaros en esta diapositiva que es muy importante tener en cuenta que el origen del cloroplasto se explica por la teoría endosimbiótica, igual que la mitocondria. Y que además, tanto mitocondrias como bacterias, tanto mitocondrias como cloroplastos se pueden dividir de una forma similar a bacterias, ya que se cree que son bacterias primitivas que fueron endocitadas. Ese hecho se puede demostrar por la existencia de un genoma circular y ribosomas procarióticos dentro del cloroplasto. Bien, una vez que hemos analizado esto, vamos a ver cuáles son las partes de un cloroplasto. Y vamos a empezar explicando pues las tres membranas que encontramos dentro de un cloroplasto. Acordaros que en mitocondrias solo había dos. Pues bien, en los cloroplastos podemos encontrar una membrana externa que también tiene su origen en la membrana plasmática. Esta membrana es de la misma forma que era la mitocondria, muy permeable, ya que contiene unas proteínas que forman canales que se conocen como porinas, lo cual permiten que se dé un elevado tránsito de moléculas de pequeño tamaño, por lo que como deduciremos después o como veremos después, el espacio que queda entre esta membrana externa y la membrana interna pues tiene una composición muy parecida al citosol. Deciros aquí que la membrana externa e interna, en muchos casos, se le conoce también como membrana cloroplastidial. Cloroplastidial. Por si os lo encontráis en algún problema o en cualquier cosita de enunciado, pues que sepáis que también se conoce como cloroplastidial. Bien, después tenemos la membrana cloroplastidial interna, que es mucho menos permeable, ya que controla el paso de sustancias mediante transportadores específicos.
Y además, a diferencia de la mitocondria, no presenta crestas. Cuidado porque aquí, en esta membrana, no aparecen toda la cantidad de proteínas que aparecían en la membrana mitocondrial interna, donde se daba la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa gracias a la ATP sintasa. Por último, tenemos una membrana muy importante en los cloroplastos y exclusiva, que es la membrana tilacoidal. Es aquí donde se va a producir la primera fase de la fotosíntesis, conocida como la fase luminosa. Esta membrana, fijaos que está formada por unas estructuras que se llaman tilacoides, que sería cada uno de estos discos circulares que se apilan. Y cuando aparecen apilados, ¿de acuerdo? Cuando aparecen apilados, todo el conjunto de pilas de tilacoides se conocen como granas. Y después, si os dais cuenta, estas granas están conectadas unas con otras a través de unos puentes que se conocen como lamelas. Estos serían las tres partes o las tres membranas que presenta un cloroplasto. Si prestamos atención ahora a los espacios que existen, pues vamos a observar un espacio intermembranoso muy parecido al que había en la mitocondria, que queda entre la membrana cloroplastidial externa e interna. Después existe un espacio que es equivalente a la matriz mitocondrial, que en el caso del cloroplasto se denomina estroma. Este espacio está delimitado por la membrana interna y es aquí donde aparece ese genoma circular, genoma cloroplastidial, esos ribosomas, cuidado, que son procarióticos, y diversas enzimas y moléculas de ARN. Es en este estroma donde se produce la segunda fase de la fotosíntesis, conocida como fase oscura o ciclo de Calvin. Y por último, existe un espacio tilacoidal, que es el espacio que os señalo ahora aquí con flecha en negrita, que quedan dentro de cada uno de los tilacoides. Aquí, bueno, indica que aquí se da la fase luminosa, aunque para ser más preciso, la fase luminosa, conocida también como fotofosforilación, se produce exactamente en la membrana de los tilacoides, como vamos a ver a continuación. Esta diapositiva es una introducción del metabolismo del tema 8. Entonces, bueno, no vamos a entrar muy en profundidad, pero bueno, sí os voy a presentar el proceso. En este caso, la fase luminosa se da en la membrana de los tilacoides. Y si os fijáis, ocurre una cosa parecida a la que ocurría en la membrana mitocondrial interna, pero a la inversa. Fijaos, lo que ocurre es que existen dos complejos muy grandes que se conocen como fotosistemas, que os rodeo con estos círculos. Estos dos fotosistemas son capaces de estimularse frente a la luz solar. Entonces, cuando es de día, la luz solar llega, estimula a una molécula especial dentro de los fotosistemas que se llama clorofila, y esta clorofila, al excitarse debido a la radiación solar que recibe, pues tiene la capacidad de romper una molécula de agua. Esta molécula de agua, al romperse, va a liberar electrones que van a entrar en una cadena de electrones parecida a la que hay en la mitocondria, y estos electrones van a ir pasando, como viene aquí en la imagen, de una proteína a otra. Esto ya lo veremos con más detalle en el tema 8. Entonces, estos electrones van a ir circulando por esta cadena hasta llegar a una proteína final, y de aquí estos electrones van a pasar a formar una cosa que ya hemos visto en la mitocondria, que se conoce como poder reductor. En este caso, el poder reductor está almacenado en una molécula que se conoce como NADPH. Si os fijáis en el dibujo, hemos dejado a la molécula de agua rota y hemos dicho que se liberaban dos electrones. Pero si os fijáis, aquí también se ha formado una molécula muy interesante, el oxígeno. Este oxígeno que se forma aquí, en este proceso que se conoce como fotólisis del agua, porque es ruptura del agua debido a la luz, ese oxígeno es el que se va a liberar, o el que va a liberar los cloroplastos,
ese oxígeno pasará al citoplasma de las células vegetales y después difundirá hacia el exterior de la célula y finalmente al exterior de la planta, acumulándose en la atmósfera y siendo este el origen principal de todo el oxígeno atmosférico que se encuentra en nuestra atmósfera y que respiramos todos los seres vivos aeróbicos, es decir, que necesitamos oxígeno para vivir. Por otra parte, si os fijáis, el tránsito de electrones que van por esta cadena de transporte de electrones se aprovecha para bombear protones de un lado a otro de la membrana. Cuando se empiezan a acumular muchos protones a un lado de la membrana, ocurre que estos protones no pueden pasar por la bicapa lipídica y solo tienen un sitio por donde volver al sitio anterior, al emplazamiento donde se encontraban antes. ¿Qué es esta vieja amiga que debéis conocer? Que es la ATP sintasa. La ATP sintasa aprovecha ese tránsito de protones para formar nuestra moneda energética, el ATP, a partir de ADP y fosfato inorgánico. Pues bien, con esto acabamos de introducir la primera fase de la fotosíntesis, la fase luminosa. Bien, quedaros con estas dos moléculas que os subrayo en rojo, este NADPH o poder reductor y este ATP, porque van a ser muy importantes en la siguiente fase, la fase oscura. Si os fijáis, la fase oscura, aunque aquí no venga bien representado, se produce en el estroma del cloroplasto. El estroma del cloroplasto, si vamos a este esquema principal del cloroplasto, era el espacio que quedaba dentro de la doble membrana, de la membrana cloroplastidial externa e interna, pero que rodeaba a los tilacoides. Es decir, es como el espacio equivalente a lo que sería la matriz mitocondrial en la mitocondria. Bien, pues en ese estroma es donde tiene lugar el ciclo de Calvin. Este ciclo de Calvin es el momento o uno de los momentos más cruciales de la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque este ciclo de Calvin lo que acaba haciendo es transformando el CO2 que absorbe la planta de la atmósfera, ese CO2 que es materia inorgánica, lo acaba transformando en materia orgánica, es decir, en glúcidos. Y eso ocurre gracias al ciclo de Calvin. Pero si os fijáis, para que funcione el ciclo de Calvin, proveniente de la fase luminosa que se ha dado en los tilacoides, viene el ATP y el poder reductor en forma de NADPH. Pues bien, estas dos moléculas se introducen en el ciclo de Calvin. ¿Para qué? Pues para, en 3 pasos, hacer la producción de materia orgánica. Es decir, primero se fija el carbono, es decir, el CO2 entra dentro del ciclo, se incorpora una molécula orgánica gracias a que se utiliza la energía obtenida de la fase luminosa en forma de ATP y NADPH para empujar el ciclo. Entonces el ciclo va transformando ese CO2 poco a poco hasta que se sintetiza materia orgánica. Esa materia orgánica se constituye en forma de glúcidos. Si os fijáis, en el tránsito del ciclo de Calvin, esa energía en forma de poder reductor y ATP, si os fijáis, aquí aparece gastada. Y esa energía volverá, esas moléculas volverán a la fase luminosa a recargarse de energía gracias a la luz solar. Pues bien, con esta diapositiva hemos explicado, hemos introducido de forma suave y poco profunda la fase oscura de la fotosíntesis. Es así como hemos transformado la energía solar en energía química atrapada en estos enlaces que posteriormente esa molécula de glucosa entrará en otras células donde se degradará y acabará metiéndose en la mitocondria para dar lugar a energía. Bien, antes de pasar al núcleo, 2 pequeñas apreciaciones sobre los cloroplastos. La primera es volver a remarcar ese pasado independiente que junto con las mitocondrias tuvieron pues estas bacterias que han entrado en simbiosis con las células eucariotas. Entonces, ¿por qué se dice que los cloroplastos son orgánulos semiautónomos o bacterias primitivas?
Pues ya lo hemos dicho muchas veces, porque poseen ADN propio de tipo circular, o sea, procariota, porque poseen ribosomas propios 70S de tipo procariota y porque tienen capacidad de división, es decir, que se dividen por bipartición de la misma forma que lo hacen las bacterias. Por otra parte, hay que decir que los cloroplastos no son los únicos plastos que existen en el reino vegetal, ya que podemos encontrar otros tipos de plastos. Por ejemplo, los leucoplastos, que no tienen pigmentos y sirven de almacén de proteínas, de grasas o de almidón principalmente. En el caso de que almacenen almidón principalmente, se les conoce también como amiloplastos. Por otra parte, tenemos los cromoplastos, que son plastos que acumulan muchos pigmentos para darle color a determinadas partes de la planta. Y ya, a continuación, os dejo por aquí un ejercicio cuya solución tenéis en la presentación del tema. Aquí, bueno, pues te preguntan qué órgano representa la figura, que evidentemente es un cloroplasto, en qué tipo de células se encuentra, que son las células vegetales, eucariotas. Después te dice que nombre los componentes, eso lo dejo ya para vosotros. Te preguntan sobre la función, qué procesos relacionados con esta función se llevan a cabo en las estructuras 3 y 4, que tendrá que ver con fase luminosa y oscura de la fotosíntesis. Y por último preguntan las dos razones, bueno, que indiquen dos razones por las que se dice que este orgánulo es semiautónomo o constituye una bacteria primitiva. Y ahí es donde le tenéis que sacar pues lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Bien, el último orgánulo que nos queda y que vamos a ver, el último orgánulo membranoso, es el núcleo. Lo que pasa es que el núcleo lo vamos a estudiar en una fase del ciclo celular que es la interfase. Por eso le llamamos núcleo interfásico. Que bueno, se puede nombrar como, o se puede tener en cuenta, que constituye el archivo central de la célula. Entonces, a modo de definición, bueno, pues el núcleo es una estructura característica y definitoria de las células eucariotas. Su función principal es contener el material genético y regular su expresión, además de dirigir toda la actividad celular. ¿Qué componentes vamos a analizar o vamos a estudiar en este apartado? Bueno, pues vamos a ver la envoltura nuclear o la membrana nuclear, los poros nucleares, que son los orificios que presenta dicha membrana para acceder al interior o al exterior del núcleo, el nucleoplasma, que sería como el citoplasma del núcleo, el nucleolo o nucleolo, que es el encargado de sintetizar los ribosomas eucariotas, o sea, 80S, y por último la cromatina, que es el ADN empaquetado por una serie de proteínas que veremos. Pues bien, vamos a empezar y vamos a centrarnos primero en la envoltura nuclear. La envoltura nuclear, lo primero que hay que decir es que es una doble membrana, pero esa doble membrana llega a un momento en que entra en contacto una con otra. Y esa zona de contacto son justo los poros nucleares. Es decir, los poros nucleares es donde la membrana interna y externa se asocia para formar estos poros que veremos a continuación, permitiendo la entrada y la salida de moléculas. En cuanto a la membrana externa del núcleo, destacar que esta membrana se continúa con el retículo endoplasmático y que además, y esto es importante, esa membrana externa puede tener ribosomas adosados. O sea que ahí también puede haber síntesis de proteínas. En cuanto a la membrana interna, recordaros que se apoya sobre una estructura del citoesqueleto, que era la lámina intermedia, que estaba formado por una serie de proteínas, las láminas o lamininas, que constituyen una red de filamentos intermedios y le dan soporte estructural al núcleo. Si continuamos la explicación, pasamos ahora a la estructura de los poros nucleares, es decir, pasamos de aquí a analizar la estructura de un poro nuclear. Estos poros son súper complejos y todavía no conocemos en profundidad y exactamente cómo funcionan. Evidentemente no tenéis que saber todas las partes de un poro nuclear, simplemente que son estructuras muy complejas que están formadas por proteínas y que regulan el transporte hacia dentro del núcleo y hacia afuera. Evidentemente, teniendo el núcleo y el ADN,
la regulación en estos poros es muy elevada. Es decir, se mira muy bien qué es lo que entra y qué es lo que sale. Pero, como ejemplo, tenéis que pensar que el ARN que se copia en el núcleo, a partir del ADN, va a acabar saliendo por estos poros para que posteriormente se puedan traducir los mensajes del ARN mensajero en los ribosomas. También circulan proteínas a través de él y de los poros, pues poco más que decir. A continuación vamos a analizar las tres últimas estructuras, que son el nucleoplasma, que es el medio interno acuoso, una disolución coloidal, no os la imagináis líquida, sino más bien gelatinosa o líquido denso, que contienen, pues imaginad, aparte del ADN, pues contiene una gran cantidad de nucleótidos, que son los que van sintetizando el ADN. Acordaros, serían desoxirribonucleótidos, o si van a sintetizar ARN, ribonucleótidos. También existen una enorme cantidad de proteínas y de enzimas, como por ejemplo, veremos en el tema de genética molecular, ADNs y ARNs polimerasas. Después, además, aparece otra estructura muy importante conocida como nucleolo o nucleolo, que es una estructura esferoidal y densa que no está delimitada por una membrana y que está constituida por partes de diferentes cromosomas. Su función clave es la síntesis y el procesamiento del ARN ribosómico y el ensamblaje de las subunidades ribosómicas. Os recuerdo que los ribosomas están formados tanto por proteínas como ARN ribosómico. Bueno, pues aquí, en el nucleolo, aparte de sintetizarse los ARN ribosómicos, se van a unir a otras proteínas para formar las dos subunidades de los ribosomas, la grande y la pequeña. Y por último, tenemos la cromatina, que no es más que ADN asociado a una serie de proteínas, cuidado, de carácter básico, conocidas como histonas. Acordaros que estas histonas se agrupan formando nucleosomas en torno a los cuales el ADN, como veis en esta imagen, va empaquetándose y enrollándose, formando un collar de perlas que posteriormente se irá empaquetando sucesivamente hasta que, en el caso de que haya división celular, se formen los cromosomas. Entrando un poco en detalle en la cromatina, es importante destacar lo siguiente. Cuando nosotros analizamos un núcleo que está aquí delimitado por esta línea azul que he pintado, al microscopio electrónico de transmisión, que esto es una imagen de microscopio electrónico, observamos lo siguiente. Y es que hay zonas de la cromatina que tienen un color claro. A esta cromatina que tiene un color claro se le conoce como eucromatina, mientras que la que tiene color oscuro, como esta que os señalo aquí, o esta parte, se conoce como heterocromatina. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la eucromatina se ve clara porque tiene un menor grado de empaquetamiento, o sea que el ADN está dispuesto de una forma más laxa o poco condensada, de ahí que se vea de un color más claro. Pero el hecho de que esté poco condensada se relaciona con una función muy importante, y es que esa cromatina está transcripcionalmente activa. ¿Qué significa eso? Que el ADN está poco empaquetado para que las enzimas puedan acceder a él y copiarlo a ARN. Esto es súper importante. Entonces, podemos concluir que la eucromatina son los genes que se están expresando en la célula. Y pensad que no todas las células se expresan los mismos genes. Es decir, en una célula del hígado, un hepatocito o en una neurona no se expresan siempre los mismos genes. De hecho, se expresan genes diferentes y esto es lo que lleva a que una neurona tenga esa forma y esa función y un hepatocito tenga esa forma y esa función. O sea que la eucromatina va a ser diferente según la célula que estemos analizando. Por otra parte, tenemos la heterocromatina, que es la cromatina que está densamente empaquetada, muy condensada y por eso aparece de un color oscuro en las microfotografías. En este caso, esta heterocromatina no está transcribiéndose, no está activa, sino que está empaquetada. Está cerrada y entonces las enzimas no pueden entrar para copiar el ADN, porque está inaccesible.
Por tanto, en este caso, esta heterocromatina contiene los genes que no se expresan en esa célula concreta. Esta diferencia cobrará mucha importancia cuando estudiemos el tema de genética molecular, cuando nos demos cuenta de que no todos los genes de un genoma completo se expresan siempre en todas las células. Para acabar el tema y este apartado, aquí aparece un pequeño ejercicio que ha salido previamente en los exámenes de PBAU, que te dice que señales las estructuras marcadas con los números del 1 al 6. Evidentemente ahí tenéis un núcleo eucariota, así que bueno, pues tratad de resolverla y como siempre las soluciones están en la presentación en PDF que tenéis disponible del tema 6.